Muy bien, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, nos enseña grandes verdades que tienen una aplicación en nuestra vida diaria, en una forma tan sencilla, pero esa sencillez es engañosa, porque contiene una gran profundidad en la enseñanza al mismo tiempo. Esa es la grandeza de un maestro, de enseñar grandes verdades en una forma tan sencilla. Y la verdad, lo que vamos de esta enseñanza del Señor, tiene que ver con la diferencia que hay entre escuchar y hacer. Que hay dos diferencias muy grandes ahí. Y vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Y vamos a leer hasta el 29. Mateo 7, 21 al 29. Que está tratando de lo mismo. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta enseñanza del Maestro tan grande que nos da, nos habla de la diferencia que hay entre el oír y el hacer. O podría decir también yo entre ser religioso y hacer la voluntad de Dios, que no es lo mismo. ¿Sí? Aparece aquí el Señor hablando precisamente de los religiosos. Religiosos a los cuales llama, en el versículo 23, los llama hacedores de maldad. Son religiosos. Aquí dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, el hablar, el de boca, ¿verdad? El hablar muy bonito. Dice él: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es la diferencia que está poniendo el Señor, es entre el hablar y el hacer. En lo que decimos, muy bonito, expresamos con nuestra boca, y cuáles nuestras acciones, cuáles son nuestros hechos. Esas mismas verdades el Señor expresó continuamente de muchas diferentes maneras. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Era gente religiosa, ¿verdad? Gente religiosa que decía que venían de parte de Dios y estaban profetizando en el nombre de Dios. En tu nombre echamos fuera demonios. Había en ese entonces gente que se dedicaba a echar fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Inclusive hoy en día hay gente que dice que hace lo mismo. Dicen que profetizan, dicen que echan fuera demonios, dicen que hacen milagros. Son religiosos. Hay mucha gente religiosa. Pero no por ser religioso es aceptado por el Señor. No por eso, hermanos. Podemos ser religiosos y no ser aceptados. Porque dice aquí: entonces yo los declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En realidad esta gente, dice el Señor, son hacedores de maldad, aunque me dicen Señor, Señor. El Señor estas verdades las expresó de diferente manera cuando Él le enseñó, por ejemplo, cuando dijo: por sus frutos los conoceréis, dijo Él. Todo buen árbol
da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos. Y dijo él, no se pueden recoger, ¿sí?, abrojos, ¿verdad?, de los árboles frutales, no se puede, ¿sí? Todo tiene una congruencia. Entonces, la diferencia, hermanos, estriba muy importante entre lo que se dice que es uno y lo que hace. La diferencia está aquí, el Señor lo dice, es el hacer. Por eso es cuando en un sistema religioso como el que se enfrentó el Señor Jesucristo, el cual sí eran muy religiosos, fariseos estaba lleno de religiosidad. Decía un fariseo, yo diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Y el Señor le dijo, ustedes fariseos hipócritas, que lavan los vasos y las tazas y se lavan las manos y van al mercado y todo para no contaminarse, pero por dentro están llenos de podredumbre, son tumbas blanqueadas, le dijo el Señor Jesucristo. Pero eran muy religiosos. Dice, ustedes se acostumbran a orar en las esquinas para ser vistos de los hombres. O sea, toda esa religiosidad no es un concepto que muchas veces el ser humano no entiende. Que esa religiosidad, que ese servicio que se hace con una adoración ritual a Dios y haciendo contrario a los mandamientos de Dios, entonces no sirve para nada, porque dice, somos rechazados y apartados de mí, hacedores de maldad. Desgraciadamente, lo que ellos enseñaban, los fariseos, al pueblo era eso. Eso es lo que le enseñaban al pueblo, que haciendo eso, ellos podían ganar el favor de Dios y la voluntad de Dios. Desgraciadamente, los líderes, ¿sí? Y cuando los líderes hoy en día enseñan lo mismo, les están enseñando un camino falso a las personas. Si lo que se les enseña a la persona es que yéndose a confesar cada domingo, sus pecados son limpios y el lunes pueden volver a hacer lo mismo, para repetirlo toda la semana y el domingo volverse a confesar y perdonarle sus pecados y para que el lunes otra vez vuelva a hacer lo mismo, es un engaño total, ¿sí? Es un engaño total. Así hay muchas doctrinas que se engañan también en que dándole culto a un llamado apóstol, a un llamado siervo y dándole culto a ese líder, se le va a llevar el camino de salvación. Todo eso es un engaño y está lleno de engaños. Lo que nos dice aquí la palabra es que el hecho de ser religiosos no lo justifica ante Dios. Y aquellos que enseñan que por fe solamente, que creyendo y aceptando a Jesús, y por eso ya eres salvo, también es un engaño. Porque el Señor aquí dice lo importante que es el hacer. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. La importancia del hacer. O sea, la importancia de lo que tú, lo que yo hacemos en el día a día. Ese es el punto de lo que está hablando aquí nuestro Señor. No vamos a engañar a Dios. Aquí venimos y qué bueno, venimos juntos y adoramos juntos, qué bueno. Pero lo que hagamos cada uno en casa particularmente es solo cosas de nosotros y Dios lo sabe muy bien. ¿Somos justificados ante Dios o somos reprobados ante Dios? Entonces el Señor dice, por eso enseña entonces, tratando de hacernos reflexionar una parábola, cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El hombre prudente. El Señor llama hombre prudente a una persona que es cristiana, es discípulo de Cristo, y es una persona prudente, es una persona que piensa, es una persona sabia, es una persona que puede prever a largo plazo qué es lo que va a ocurrir. Le compararé, dice, a un hombre prudente, que ese hombre prudente, dice, va a construir una casa y decide que la va a construir con cimientos sólidos, va a construir sobre la roca para que se sostenga bien, edificó su casa sobre la roca, dice, y llegaba el momento en que iba a
descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra ella, casi no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces el fundamento fuerte que podemos tener nosotros como discípulos de Cristo es que escuchamos la palabra de Dios, pero no basta. Porque el escuchar sin hacer no sirve de nada. El Señor una vez hizo una pregunta, dice, un padre tenía 2 hijos y le dijo a un hijo, anda y ve al campo, y aquel que le dijo, no voy, no quiero ir, pero finalmente fue. Y hubo otro que le dijo, ve al campo, le dijo al otro hijo, y le dijo, sí padre, yo voy, pero no fue. Dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Pues el que fue, finalmente. Le dijo, primero le dijo que no, pero luego reflexionó y dijo, pues voy, mejor sí voy. El otro le dijo que sí, pero mejor no fue. Entonces, ¿cuál hizo la voluntad de su padre? Dice, pues aquel que fue. Pues realmente la decisión de nosotros de hacer, ahí está la clave que nos está enseñando nuestro Dios, de ser hombre prudente, personas prudentes, que hace la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué tan difícil es ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos? ¿Es fácil? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Ustedes pueden ver todas las promesas de los políticos, todo lo que se promete, y vean lo poquito que se hace, ¿sí? Es fácil lo que se toca. Decía un dicho que leí hace muchos años que decía, yo sé que tu retórica, que quiere decir tus palabras, tu discurso, es mucho más grande que tus hechos. O sea, lo que se dice es mucho más grande que lo que hacemos, ¿sí? Otro dicho que escuché también que decía, no puedo escuchar lo que dices porque tus hechos me hablan más fuerte. ¿Sí? Claro. Dijo el Señor que si queremos conocer a una persona, que la conozcamos por sus hechos, no por lo que dice. Es un consejo muy sabio. Si queremos conocer a una persona, hay que observarla, pero hay que observar lo que hace, no lo que dice. A veces nos puede engañar alguien que hable muy bonito. Un paciente me dijo una vez, me habló por teléfono, hoy estoy en otra ciudad y tengo este problema, un adulto, no era de un niño. La persona dice que me ocupo operar y me inspiró confianza. Ok, le dije yo, ¿te inspiró confianza por cómo habla o porque sabes sus resultados como cirujano? No, me dijo, pues por cómo habla. Ah, bueno, le digo, es que hay médicos que son muy buenos para hablar, le digo. Lo que tenemos que saber es si es un buen cirujano, si hay antecedentes de que sea un buen cirujano. Investiga, pregunta para conocer sus resultados, porque podemos hablar muy bonito, ¿sí? Entonces ahí es la diferencia entre el hablar, el hacer, y aquí entre escuchar la palabra de Dios, venir a atender, y el obrar, el hacer. Y claro que al hacer muchas veces nos justificamos. Es que lo hice porque estaba esta situación. Pues sí, estaba esa situación, pero pues finalmente lo hiciste, pues lo hicimos. Tenemos que cambiar eso, ¿sí? El Señor siempre nos está llamando a cambiar. Se sabe que somos humanos, que cometemos muchos errores, que tenemos muchas fallas, pero que podemos cambiar y superarnos y buscar lo que dice el Señor, ser ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que escucha la palabra y la hace. ¿Cuál es el sentido, digo yo, de ir a servicios religiosos
pasando por creyente, sea del grupo religioso que sea. Y tener un amante por fuera. No le veo yo mucho sentido, a menos que quiera uno dar una imagen y ya, listo, ¿no? Pero dar una imagen de religiosidad. ¿Se puede dar una imagen de religiosidad? Sí, claro. Hasta podemos hablar muy quedito y suavecito y hasta podemos juntar las manos, ¿verdad? Hermanito, ¿cómo estás? Deseo que Dios te bendiga y bendecido de Dios. Y usar una postura, tomar una postura así, ¿verdad? Para engañar. Pero eso no nos aprueba delante de Dios. Lo que nos aprueba delante de Dios es el que nosotros lo que escuchemos, lo que aprendemos de la palabra, lo llevamos a la vida diaria y lo ponemos en práctica. Y si hemos caído y hemos fallado, pues corregir, porque eso Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, de corregir y ir adelante. ¿Sí? Eso es lo que nos ofrece Dios siempre. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios. ¿Sí? Que si cometemos pecado, podemos reflexionar, podemos cambiar y podemos corregir el rumbo y hacer lo correcto y ser como ese hombre prudente que edifica sobre la roca. En cambio, el insensato, dice, es un hombre que oye las palabras y no las hace. Cuando vienen las lluvias, sopla el viento, que es el río, entonces la casa se derrumba porque fue edificada sobre la arena. Las enseñanzas que da nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, hermanos, son para hacernos felices. Platicaba yo en el hospital hace unos días con un cuñado mío, platicaba con él de la fuerza que tiene el Evangelio, de que nos ayuda, nos protege, nos eleva hacia la felicidad. Y sin embargo, le cité esta misma parábola, porque la conocía. Digo, esa parábola de el hombre sabio y el hombre necio, el que uno escucha y hace y el otro escucha y no hace. Digo, esa es muy grande enseñanza, profunda en un pedacito así, lleva una enseñanza contundente y profunda. Pero digo, muchos desprecian estar en el Evangelio, desprecian el Evangelio y no quieren el Evangelio. Y me contestó él, y conoce la Biblia, porque la conoce desde niño. Y me dijo, sí, dice, porque el Evangelio te limita. Exactamente, le digo, ese es el punto. El Evangelio te limita, pero no te limita para castigarte. Vamos, les pongo un ejemplo. Las señales que cuando vamos manejando en carretera, hay señales, ¿verdad? Detrás de ahí. Vienen curvas, a 100 kilómetros por hora, pendiente, grava suelta, etcétera, etcétera. ¿Son para dañarnos o son para protegernos? Las señales son para protegernos, pero nos limitan. Dice a 100 kilómetros por hora máximo. Nos limita. Nos limita. Despacio porque zona de curvas. ¿Te limita? Sí te limita, pero ¿para qué te limita? Para tu bien, para protegerte. ¿Sí? Te pone el raya continua en la carretera. ¿Para qué la raya continua? ¿Qué significa? Que no rebases. Y luego raya punteada, rebase. ¿Te limita? Claro que te limita. Te dice, aquí no rebases porque te puede ir mal. Aquí puedes rebasar con cierta seguridad. Las señales que aparecen son precisamente para nuestra protección porque nos limitan. Ocurre lo mismo con el Evangelio. Nos limita, sí, pero para nuestro beneficio, para conducirnos bien en la vida y para protegernos. Ahora, si tú vas por la vida como manejando en la carretera sin respetar ninguna regla, ninguna ley, ¿qué te va a pasar? Te vas a estrellar, te vas a voltear, te vas a salirte. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso en la vida? Por no obedecer las leyes, por no obedecer las reglas del Evangelio. Muchas, ¿verdad? Muchas.
Bueno, entonces la persona que escucha la palabra y no las hace, por eso el Señor le llama que es un insensato. Es como el que va por la carretera y va ahí manejando y sin respetar ninguna ley, ninguna regla, es insensato. Así lo vemos, ¿verdad? A veces que nos pasan ¡shum!, rebasando, se va a 180 fácilmente. Y mira cómo va y va rebasando las curvas y mira cómo se va metiendo. A ver cuánto dura, a ver si llega. Sí, y es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Si así vamos por la vida, vamos a tener problemas y vamos a pagar las consecuencias de esos problemas. Lo que el Evangelio nos enseña es para nuestra felicidad, para nuestra protección y por supuesto para llevarnos a la vida eterna, que es lo más trascendente de todo. Porque finalmente nuestra vida tiene un tiempo aquí y nos enseñan las enfermedades que tenemos, que aquí todo es muy frágil y transitorio y que en cualquier momento podemos ya partir. Entonces esto es algo totalmente efímero y transitorio. Entonces nosotros, lo que nos anima el Señor Jesucristo, dice la palabra que la gente se admiraba cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Claro que sí era para admirarse, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? O sea, el escriba enseñaba una forma que no hay comparación con la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, hermanos, la reflexión. Vamos siendo como aquel hombre prudente que escucha la palabra, lean el Evangelio, lean los Evangelios, analicen cada pedacito, aprendan, todos aprendamos, yo también, y entonces llevémoslo a la práctica en la vida diaria. Esas pequeñas porciones de la Biblia hay que leerlas, reflexionarlas y irlas aplicando la vida diaria. Y le aseguro una cosa, a usted le va a ir mejor en la vida, se lo garantizo, porque la palabra no falla. Que Dios los bendiga, hermanos.